Hola y bienvenidos a todos. Gracias por conectarse nuevamente a este espacio de aprendizaje. Estamos seguros pues, que será de gran provecho para cada uno de ustedes. En nombre de BAM, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Para dar inicio, quiero darle la palabra en este espacio a María Regina Benavente, que es la gerente de Banca Empresas para BAM. Adelante, María Regina. Gracias, Roberto. Muy buenos días a todos. Muy contenta realmente de compartir con ustedes esta mañana. En BAM, durante 96 años, nos hemos mantenido al servicio de los guatemaltecos, colocándolos a cada uno de ustedes, nuestros clientes, en el centro de nuestro actuar, de nuestro día a día. Sabemos que existen retos para cada uno de sus negocios. Por eso queremos compartir a través de estas sesiones semanales un taller muy completo que les va a permitir profundizar en temas de interés para sus empresas. Nos honra contar con personas de varias regiones con mucho conocimiento. Esperemos que este tiempo les agregue mucho valor. Esto nos permitirá continuar cumpliendo con nuestro propósito, que es promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos nosotros. Los dejo nuevamente con Roberto, no sin antes agradecer su participación. Muy bienvenidos y disfruten de este espacio. Muchas gracias, María Regina. Y bien, antes de iniciar, quiero compartirles un poco acerca de la experiencia de nuestro conferencista invitado el día de hoy, Manuel Zúñiga. Él es fundador y presidente de Consultis, una empresa dedicada y que asesora a compañías en procesos de diversificación de negocios, también profesionalización y sucesión y transformación digital. Manuel ha tenido una destacada carrera en empresas familiares, pero también en multinacionales. Fue CEO de Cuesta Moras en Walmart, también Centroamérica, y actualmente es asesor de empresas latinoamericanas y miembro de juntas directivas de varias startups tecnológicas. Sin duda, Manuel es la persona indicada para tocar el tema que tenemos el día de hoy, que es de gran interés y relevancia, como lo es el proceso de toma de decisiones en empresas familiares. Así que, sin más, quiero dejarlos aquí en compañía con Manuel, no sin antes mencionarles que al final de la presentación vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Por lo tanto, si ustedes tienen alguna inquietud, pueden ir dejando en el chat que está del lado derecho de su pantalla y así al final pues podemos hacer este espacio. Así que nada, bienvenido Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Roberto. Muy bien, afortunadamente, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a vos, gracias a María Regina por la invitación. Y pues nada, efectivamente, un gusto de estar con todos ustedes y poder compartir el día de hoy sobre un tema que es apasionante para todos aquellos que hemos estado relacionados con la empresa familiar. Creo que ya Roberto les comentó un poquito sobre mi experiencia. Yo soy fundador y presidente de Consultis, fui CEO de Grupo Cuesta Moras, que es, digamos, el equivalente como a Corporación Multinversiones en Guatemala, para que se haga una idea. Ex COO, Chief Operating Officer de Walmart en Centroamérica, presencia en las 300, 400 tiendas que teníamos en la región. Y estoy basado en San José, Costa Rica, pero mi alcance de consultoría es para toda Latinoamérica, y además de eso, pues conozco muy bien Centroamérica. Me la he pasado en un avión la mayor parte de mi vida y pues me encanta sentirme centroamericano. Efectivamente, mi especialidad, digamos, es ayudar a las empresas a poder pasar por aquellos momentos transformacionales que le toca vivir a una empresa con poca frecuencia, cosas que no son comunes y que se vuelven a veces procesos muy estresantes o procesos complejos, como pueden ser un proceso de diversificación, donde por alguna razón hay que emprender nuevos negocios fuera del área específica de conocimiento de cada una de las empresas.
o procesos, por ejemplo, de internacionalización, de crecimiento internacional, que siempre son más complicados de lo que parecen. Un tema de profesionalización y de sucesión, donde precisamente entran un poco los temas que vamos a tocar hoy, y finalmente temas relacionados con transformación digital y cómo insertarse en la nueva economía. Así que sin más, vamos a empezar con este taller que tiene que ver un poco con la toma de decisiones en las empresas familiares. Y en este sentido, lo primero que hay que entender, para que todos nos sintamos en casa en esta cuestión, es que el 90% de las empresas del mundo siguen siendo empresas familiares. Es decir, la empresa familiar es la base realmente de la economía mundial. Ciertamente las empresas públicas, el mercado, todas las empresas norteamericanas que uno ve, son empresas que típicamente no son familiares. La verdad es que la mayor parte del GDP del mundo sigue siendo relacionado a las empresas familiares. Es decir, las familias siguen siendo el principal motor económico del mundo. Y esto es interesante porque incluso hasta compañías públicas siguen teniendo una base familiar muy fuerte. Por ejemplo, Walmart, que sigue siendo controlada por la familia Walton, a pesar de que es una empresa pública, y de hecho es la empresa más grande del mundo, dependiendo de por qué parámetros la mida uno. Empresas como Mars, por ejemplo, que es la empresa privada más grande del mundo, la que hace los chocolates, las barritas y todas estas cosas, que sigue siendo una empresa familiar, o empresas como Ford, que están en el mercado, pero para la cual la familia Ford sigue controlando todavía después de casi 100 años de que Henry Ford inventara sus vehículos, sigue controlando la empresa. Entonces, incluso cuando ustedes ven a una compañía pública, en muchos casos se trata de una compañía que está controlada por una familia que ha logrado llevar la empresa a través de muchas generaciones. Y si nos vamos a las empresas asiáticas, esto se vuelve realmente increíble. Hay familias, por ejemplo, que tienen 600, 700, 800 años de controlar una familia. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el secreto que hay detrás de todas estas? En la cultura asiática hay toda una serie de cosas particulares que hace que sea mucho más sencillo, digamos, perpetuar una compañía familiar. Pero hablemos un poco de nuestra realidad y de qué cosas hacen que ese proceso de decisión en las compañías familiares sea un proceso de decisión mucho más eficiente, un proceso de decisión que dé mejores resultados. Lo primero que hay que estar es confrontados a una realidad que es una realidad estadística, y es esta que vemos acá en el cuadro. Solamente un 30% de las empresas familiares pasan de la primera generación. El 70% de las empresas familiares nunca pasan de la primera generación. Me encantaría poder hacer aquí un pequeño poll de cuáles de ustedes están en primera, segunda o tercera generación, pero no importa. Lo cierto es que ya si ustedes están en una segunda generación, ya están por encima del 70% de las empresas del mundo. Y si están en tercera, vean ustedes que están en el 85%, en el 85 percentil de las empresas del mundo. Apenas el 3% de las empresas familiares llegan a una cuarta generación y más allá. Entonces, claramente la empresa familiar tiene retos tremendamente importantes. No es fácil poder avanzar generacionalmente. Y esto tiene que ver con muchas razones. Tiene que ver, primero que todo, con el hecho de que no necesariamente los entusiasmos de los fundadores se transmiten a las siguientes generaciones. Tiene que ver con el hecho de que la dinámica familiar en general es una dinámica que tiende a ser compleja. Si no, imagínense ustedes, pues creo que todos tenemos hijos adolescentes, imagínense ustedes todas las que hemos pasado de una y otra forma con nuestros hijos adolescentes. Bueno, en muchos casos la relación familiar, que ya de por sí es compleja en todos esos momentos críticos de la vida, se vuelve todavía más compleja
si le añadimos la realidad de negocios. Entonces, nuevamente, si ustedes ya pasaron de la primera a la segunda generación, pueden considerarse tremendamente afortunados y exitosos. Si no pasaron, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para pasar? Y efectivamente vamos a ver que la clave está en una palabra que se las voy a repetir enormemente. Me parece que la gente que está aquí va a estar también mañana, que vamos a estar hablando un poco del tema de sucesión, en una palabra que se resume, me parece muy bien, que es preparación y anticipación. ¿Cuáles son algunos de los factores del éxito que tiene el proceso de toma de decisiones en las empresas familiares? Primero que todo, vean ustedes, es exactamente lo contrario a lo que ven en esta foto. Este no es un proceso de suerte, no es un proceso en el cual deseemos lo mejor y tratemos de que pase. No, se trata de un proceso que tiene que ser tremendamente deliberado. Es decir, el proceso de toma de decisiones en nuestras empresas familiares tiene que estar normado, tiene que estar regulado, tiene que haber reglas a través de las cuales ese proceso se rija. Y esas reglas tienen que ser reglas escritas, tienen que ser reglas que estén en blanco y negro y tienen que ser reglas que se comuniquen y que estén a la disponibilidad de todos aquellos que participen en el proceso de toma de decisión. Idealmente, esas reglas también deberían de ser creadas en conjunto por los miembros de la familia. ¿Cuáles miembros? Bueno, eso depende de cada familia, pero en muchos casos van a ser, digamos, los miembros principales, aquellos que son accionistas de la empresa en un momento dado. Pero incluso si no son accionistas en un momento dado, por ejemplo, el cual es el caso de un fundador y sus hijos adultos, quienes aún no son accionistas, haría muy bien el fundador en poder hacer participar a sus hijos de este proceso de preparación y de establecimiento de reglas claras y por escrito. Entonces, este es un primer factor que se vuelve tremendamente crítico en este proceso. El segundo factor es el tema de la profesionalización de la empresa familiar. ¿A qué nos referimos con profesionalización de la empresa familiar? Cuando uno habla de estas cosas, usualmente la imagen que se viene a la mente es, pongamos ejecutivos externos en la empresa. Y sí, ese es perfecto, es una forma de profesionalizar a la empresa familiar, es una forma relativamente rápida, es una forma bastante efectiva y digamos una que es bastante estándar. Pero cuando yo me refiero a profesionalización, me refiero no a la profesionalización solamente de la empresa familiar, sino a la profesionalización de la familia misma. Es decir, en el invertir en ese proceso de convertir a la familia en un ente profesional, en una familia profesional de negocios. Y esto tiene evidentemente muchas aristas importantes, pero es un proceso que inicia desde la primera infancia y que lleva un constante proceso de trabajo a lo largo de los años. Hay mucha gente que dice, yo la verdad es que en mi empresa prefiero que la gente sea de afuera, prefiero que tengamos solamente gente externa, profesional, manejando la compañía en nuestras diferentes gerencias. Hay gente que dice, no, nuestra familia realmente va a estar 100% involucrada y la queremos tener metida ahí. Hay gente que busca una cosa más o menos intermedia. Digamos, la peor opción es aquella en la cual no hacemos un plan del todo y entonces esta cosa se genera por una suerte de azar y no necesariamente por un proceso de planificación. Hay familias que, por ejemplo, dicen, mis hijos tienen que ir a trabajar afuera, primero, antes, ante alguna otra compañía, de algún amigo o alguna compañía tercera, para que vayan a echar a perder afuera. Vayan a echar a perder afuera y cuando ya vienen a mi empresa, ya vienen sabidos y bien entrenados por un tercero. Todos esos son mecanismos válidos de poder generar este proceso de profesionalización de la empresa. Como les digo, en algunos casos hay algunos dueños que han tomado la decisión que pareciera muy sabia en el corto plazo de
mejor no hagamos que la familia participe dentro de la empresa. Yo, y esta es una posición muy personal, me parece que esa es una decisión que en el corto plazo puede ser efectiva, pero en el largo plazo trae una gran cantidad de problemas. Y el problema más importante es que si hay algo que hace a las empresas familiares diferentes de las otras empresas que no lo son, es el sentido de pertenencia que tiene esa empresa con respecto a su familia. La empresa no solamente es un ente económico para la familia, también es un ente emocional, es algo que es parte de su identidad y como tal le importa más de lo que le importa a cualquier tercero la empresa. Es decir, la empresa le importa no solamente porque le provee riqueza, no solamente porque, por factores económicos, sino también porque es el legado emocional de su familia. Y en tanto y en el cuanto ese legado emocional exista, entonces la familia estará más dispuesta a llevar a esa empresa a lo largo de las futuras generaciones. Por el contrario, si ese ligamen emocional se pierde, entonces lo que puede ocurrir es que tengamos una situación donde los hijos o los nietos del fundador ya no estén interesados en la empresa. Y eso se vuelve una situación tremendamente complicada en el mediano y en el largo plazo. Porque entonces típicamente lo que se termina generando es una situación de conflicto entre la administración de la empresa y la familia. De hecho, yo les hablaba de las empresas asiáticas. Una de las grandes razones de por qué las empresas asiáticas logran 200, 300, 400 años de historia es precisamente por esa reverencia que existe en la cultura asiática a los mayores, a la herencia, a la herencia emocional de los padres. Entonces, de acuerdo, profesionalicemos la empresa, de acuerdo, tenemos que tener gente graduada universitaria, bien estudiada, que sepa lo que está haciendo, pero mi consejo sería siempre que podamos poner a alguien de la familia, si tenemos que elegir entre alguien externo con las condiciones adecuadas para llevar a cabo una labor dentro de la empresa y alguien de la familia para hacer ese mismo trabajo, yo siempre escogería a la persona de la familia. Y esto es, nuevamente, un consejo que no se lo van a escuchar necesariamente a todos los asesores y que está basado en mi experiencia muy específica con una compañía, por ejemplo, en este caso de quinta, sexta generación, donde efectivamente estas cosas empiezan a ser tremendamente relevantes. Entonces, eso con respecto al tema de profesionalismo. La otra cosa que es tremendamente importante es la gobernanza interna de la familia. La familia empresaria es como un país, tiene que tener una constitución política, tiene que tener una serie de leyes, tiene que tener una serie de reglamentos. ¿Por qué? Porque lo que no queremos que pase, o lo que más bien, lo pongo en positivo, lo que queremos que pase es que todas las decisiones que se tomen dentro de la familia se sientan como decisiones justas. Queremos que todas las decisiones que se tomen de una forma que puedan ser consistentemente tomadas cada vez que se presente la situación que dio lugar a esa situación. Con lo cual, entonces, hay que hacer un esfuerzo para generar efectivamente este orden. Y este orden inicia no cuando ya la familia tiene 50 personajes en el espectro, ¿verdad? Cuando tienes una familia de, no sé, tercera generación, por ejemplo, o peor aún en el caso cuando ya tenés empresas multifamiliares, donde no solamente tenés una, sino varias familias porque eran varios socios originales o porque hay varias ramas familiares. Esto empieza realmente con el fundador y sus hijos pequeños en la mesa del desayuno. Es desde ese momento donde hay que empezar a pensar en cuál es la gobernanza de la empresa. Y ahora vamos a hablar al final un poco sobre cuál debería ser una gobernanza ideal para una empresa. Nuevamente, nada más para volverlo a decir, cuando digo gobernanza, me refiero a aquellas normas que rigen el comportamiento de todos aquellos que tienen que ver con la empresa. Así las cosas, si por ejemplo, yo voy a poner a mis hijos a que vayan no sé, a hacer una práctica profesional a la empresa, idealmente deberíamos tener
una serie de una política que pueda decir cómo hacen las prácticas profesionales los miembros de la familia, por ejemplo. De forma tal que, por ejemplo, yo pueda establecer que para hacer una práctica profesional, la persona en cuestión tendrá que tener un mentor dentro de la empresa, o qué pasa si esta persona, por ejemplo, está dentro de su práctica profesional, pero de repente empieza a llegar tarde. Bueno, ¿a quién le toca decirle a este muchacho que no puede llegar tarde, etcétera, etcétera? Y así sucesivamente con cada uno de los aspectos de la relación familiar. Quiénes pueden trabajar dentro de la empresa y bajo qué condiciones, quiénes pueden ser miembros de la junta directiva o las juntas directivas de las empresas, cómo se conducen las asambleas de accionistas, cómo se conducen las sesiones del consejo familiar, que es algo diferente a la asamblea de accionistas, y ahora vamos a hablar de eso. Si hay un consejo de primos, cómo se conduce el consejo de primos, etcétera, etcétera. Entonces, hay toda una serie de cosas que requiere hacer un trabajo para definir una serie de reglas. Reglas que pueden ser muy sencillas. No se necesita aquí contratar a un abogado sofisticado para que defina una serie de cosas. Hay familias que no lo necesitan. Hay familias que lo que necesitan son unas pocas reglas, y esas pocas reglas pueden estar perfectamente establecidas en una paginita de 8:30 por 11. Hay otras familias que en efecto sí requieren un trabajo muy importante porque ya están en tercera, cuarta generación, y entonces hay que hacer el trabajo que no se hizo en los anteriores 20 o 30 años. Pero típicamente cuando estamos hablando de empresas en primera o segunda generación, se requieren unas pocas reglas relativamente sencillas. La inversión en educación es fundamental. En el tanto y el cuanto los miembros de la familia sean más educados, y cuando digo educación me refiero a educación formal, me refiero a un título universitario, me refiero a llevarlos a donde efectivamente dan este tipo de capacitaciones en temas de la familia y negocios. Todo este tipo de cosas se vuelven tremendamente importantes, y yo realmente recomendaría que esto sea una de las cosas en las cuales se invierten. Es más, muchas familias lo que hacen es establecer fondos de educación a través de los cuales se asegura la educación de cada uno de los miembros de la familia, de forma tal que el proceso de educación no dependa de la voluntad de cada uno de los padres, sino que depende de la familia, y se contribuye un cierto porcentaje de los dividendos que se mantienen en ese fondo, y con esto se manda a los hijos a estudiar al extranjero o al interno del país, donde sea, no importa. Realmente lo que sí importa es que se dé ese proceso educativo, y eso es importante por varias razones. Primero que todo, por un tema de crecimiento de esta persona, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista emocional. Típicamente a nuestros hijos viven en un mundo bastante protegido, y bueno, por ejemplo, en el caso de mi hija específicamente, que estudia en Estados Unidos, pues para ella ha sido toda una experiencia el ir a vivir a Estados Unidos, ir a vivir sola, tener que hacerse su propio desayuno, tener que, digamos, manejarse de su propia forma, y esto se convierte en experiencias de madurez para nuestros hijos. Entonces, en ese sentido, emocionalmente es muy importante, académicamente es tremendamente importante, y también queremos que se genere algo muy relevante, y es que no haya un sentimiento de inferioridad entre los miembros de nuestra familia y los miembros de la administración externa de la empresa. Muchas veces lo he visto, y se los digo aquí con toda la apertura del caso, el resentimiento que genera en una persona que no ha sido educada, que no tiene un título universitario, el sentarse con alguien que tiene la tercera maestría, y que de alguna forma esta otra persona se siente tratada como que si fuera un niño porque no tiene esa educación que tiene la otra persona. Tal vez la otra persona ni siquiera está tratando de legitimarla, ni mucho menos, pero igualmente el sentimiento de inferioridad puede darse ahí. Y típicamente en las empresas, por supuesto que vamos a contratar como ejecutivos externos o gente muy educada. Así que entonces necesitamos tener gente dentro de la familia que pueda interactuar con esta gente en el mismo nivel intelectual. Y finalmente, y este es más importante de lo que todos creerán,
está el elemento de diversión. La familia tiene que ser divertida. Y las familias en negocios no pueden perder eso de vista. Cuando uno va a una reunión familiar, la reunión de Navidad o la reunión de cualquiera de estos eventos especiales, si celebran Día de Gracias, la verdad es que es un evento alegre. Por ahí siempre está el tío que se emborracha un poquillo, y está el otro que es muy bronista, y está la tía que dice malas palabras, y están los primos que se la pasan siempre haciendo bromas, y siempre es una actividad muy, muy alegre. Bueno, la empresa familiar no tiene por qué no serlo. Debemos de construir este proceso de una forma tal que también sea un proceso agradable. No puede ser un calvario el tener una empresa familiar. Y para esto hay toda una serie de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, conozco familias que hacen una actividad anual donde se van a un lugar, no sé, en Guatemala, diga usted, se van a, no sé, a Río Dulce y hacen una actividad en un hotel en Río Dulce y se juntan todos ahí y hacen competencias y hacen un poco de comentarios sobre cuál es el estado del negocio, se relacionan los miembros de la familia con los miembros de la empresa, a los niños se les empieza a educar en el proceso, etc. Este tipo de actividades de integración son actividades muy importantes. Y hay familias que invierten dinero serio en esto. Conozco una familia, por ejemplo, en Estados Unidos, obviamente tienen una empresa muy grande, que todos los años alquilan 2 jets charters, porque es una familia que tendrá ya a estas alturas, no sé, 150, 200 miembros, y se van a alguna parte en el mundo. La última vez que los vi, se fueron a Hawái, y en Hawái hicieron todo un programa de diversión. Obviamente, pues esta empresa tiene la posibilidad de irse a Hawái. Pero uno diría, bueno, ¿será un gasto innecesario? No es un gasto innecesario. Al contrario, es una excelente inversión tomar algo de los dividendos que provee la empresa eventualmente y empezar a generar esta cultura de que la empresa también tiene un grado importante de diversión, ¿ok? Ahora, así como hay elementos de éxito, hay que cuidarse de ciertos elementos específicos de fricción que existen dentro de las empresas familiares. Y aquí lo que he tratado, nada más para que me entiendan la lógica, es que esto nos sirva para hoy y para mañana. Entonces, algunos de los elementos acá son más generales para realmente las dos conferencias. Ojalá que todos nos puedan acompañar. El primero y más complicado es el proceso de sucesión. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto este show. Este es un show de HBO que se llama precisamente Sucesión. Y cuando uno lo ve, a veces las semejanzas con la vida real son realmente tremendas, porque efectivamente algunas de los juegos de poder, de las complejidades que uno ve del proceso de sucesión. Este señor que ustedes ven acá levantado es el patriarca de esta familia, y por supuesto que cada uno de los hijos tiene sus diversos formas de actuar. Uno que está con camisa celeste aquí a mano derecha, este es el muchacho que no sirve para nada y realmente pues no hace mucho. Este es uno que fue un miembro de la familia por un matrimonio, por una relación extramarital. Este es el que realmente está ahí trabajando en toda la familia. Esta es otra hija que es medio intrigante, y este es el esposo, que la hija trata de que el esposo esté metido en la familia, y este es otro muchacho que decidió irse a hacer hippie en la montaña. Entonces cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Con lo cual, evidentemente, este tema de la sucesión, del cual vamos a hablar mañana, es uno de los elementos que genera más fricción, y típicamente genera fricción sobre todo por la forma en que lo manejamos. Típicamente porque lo manejamos de una forma muy oculta, porque no hablamos de él, porque es un misterio. Y en tanto que misterio, pues evidentemente, como ya sabemos, cada vez que nos encontramos con una situación medio misteriosa, a la gente le gusta hacer todo tipo de cábalas y todo tipo de
especulaciones y todo tipo de intrigas alrededor de algo que no está, digamos, abierto y afuera, digamos, a la luz del sol. El segundo tema es dinero, evidentemente. El segundo tema importante de fricción es cómo hago yo para que mi modo de vida no se vea afectado por las decisiones de la familia. Y aquí depende mucho efectivamente de cuáles sean los objetivos de cada una de las familias y de cada uno de los miembros de la familia. Puede ser que como para este muchacho que está aquí, la idea de ser, digamos, parte de una familia es poder darse una serie de gustos y poder dedicarse a una serie de causas ambientales, como en el show. O puede ser que como para el ser parte de una familia significa poder ser cabeza de esa familia y poder hacer empresa, efectivamente. Y para cada una de esas cosas se requieren diferentes mecanismos. Por ejemplo, si usted está trabajando en la empresa, pues usted recibe un salario de la empresa. Pero ¿cómo hacemos con los que no reciben el salario de la empresa? ¿Es justo o no es justo que se les pague lo mismo? Etcétera, etcétera. Entonces ese es otro de los temas que siempre da todo tipo de dificultades. El tema siguiente es el tema de el trabajo familiar. Si las personas, miembros de la familia, trabajan o no trabajan en la empresa. Y es muy frecuente en las empresas familiares recibir, que el patriarca reciba la visita de un tío diciendo, mira, que es que yo tengo al esposo de mi hija, que vieras qué buen muchacho, y yo necesito que me le des un trabajo. Y el buen muchacho no ha podido establecer, digamos, no ha podido tener un trabajo fijo en los últimos 10 años porque el hombre es un vago, y la verdad es que lo que quieren es, pues, digamos, una empresa que lo mantenga. Este tipo de cosas es súper frecuente y particularmente complicado con el tema de los parientes políticos, que generan una influencia a veces muy complicada. Entonces, yo tenía un amigo asesor también en estos temas que decía, desde un principio hay que establecer qué papel van a tener, por ejemplo, los parientes políticos a nivel de este tema de gobernanza que les decía. Por ejemplo, los parientes políticos van a ser, ¿qué? Residentes permanentes, les vamos a dar el green card, o van a ser turistas, o van a ser espaldas mojadas, ¿verdad? Y efectivamente hay familias en las cuales los parientes políticos son espalda mojada nada más, ¿verdad? Realmente no juegan ningún rol. Recuerdo una familia donde, por ejemplo, los parientes políticos tenían la misión de planificar todos los eventos esos de diversión que hablábamos. Entonces, ese seminario anual que hacían, en el retiro anual que hacían en la playa o en algún lugar bonito, lo organizaban los parientes políticos, etc. Pero nuevamente, lo importante en todo esto es que hayan ese tipo de reglas. La otro elemento crítico importante es los resentimientos familiares. Y aquí, muchas veces yo he estado en juntas directivas en los que uno ve a un par de hermanos discutiendo por un tema de altas finanzas, ¿verdad? Por si la financiación o no la financiación, o si vendemos o si no vendemos. Y realmente uno en el fondo dice, esta gente no está peleando por eso, esta gente está peleando porque la mamá supuestamente quería más a uno que al otro. Y es tan claro a veces que realmente es por eso la pelea y no por otra cosa, que esto genera una multitud de conflictos en la empresa. Hay que tratar de dejar las emociones en la puerta y ser consciente de esos sentimientos, que son sentimientos muy humanos y son de alguna forma inevitables, con lo cual lo que hay que hacer es manejarlos. Y el último elemento es el tema de los cambios generacionales. El proceso de sucesión, parte de la complejidad es que siempre se da entre generaciones diferentes. Y las generaciones diferentes piensan muy diferente. Y entonces, evidentemente, eso se convierte en una fuente importante de fricción. Pero pasemos rápidamente a esto, que es algo muy importante. Algunas gente con la que he estado me dicen, cuando vi este cuadro se me aclararon todas las dudas.
Y es que existe este modelo de los 3 círculos, que es un modelo desarrollado hace muchos años por el Family Firm Institute, que habla de estas 3 condiciones que puede tener un miembro de una empresa familiar. Puede tener la condición de familia, o es más, siempre tiene la condición de familia, ¿verdad? Puede tener la condición de propiedad, y aquí digo puede porque no necesariamente hay miembros de la familia que a lo mejor no son propietarios, por la razón que sea, y pueden o pueden no participar en la empresa, ¿verdad? Entonces, lo que está claro es que dentro de la empresa familiar, los miembros tienen siempre diferentes sombreros, y es importantísimo aprender a reconocer cuando estoy sentado en algún órgano de decisión familiar, con cuál sombrero me estoy sentando. Entonces, vean, primero que todo está este número 1, que son típicamente es el fundador, que es un propietario familiar, ¿verdad? Él es dueño de acciones, que es obviamente el fundador de la familia, y además trabaja en la empresa, ¿verdad? Vean ustedes, entonces, ese está aquí en el centro y participa con 3 sombreros diferentes. Y esa persona tiene que entender con qué sombrero está actuando cuando está tomando cada una de las decisiones que está tomando. Por otra parte, tenemos a gente que está aquí, que son propietarios familiares que no trabajan en la empresa. O sea, es gente que tiene acciones, es gente que es miembro de la familia, pero que no tiene nada que ver con la participación de la empresa. Y entonces vean ustedes, aquí están un poco el tipo de cosas en las que esta gente participa. Esta gente participa en cosas como la política de dividendo, algunos aspectos de planificación estratégica, pero claramente no manejan la empresa. Vean ustedes que ninguno de estos que están en el número 2 entran dentro del círculo de la empresa. En el número 3 están familiares que trabajan en la empresa, ¿verdad? Que trabajan en la empresa, que son miembros de la familia, pero que no necesariamente son propietarios, ¿verdad? Y esto pasa mucho. O sea, uno tiene un fundador que tiene unos hijos que todavía no son socios, pero sí trabajan en la empresa. Bueno, esos tienen estos 2 papeles, ¿verdad? Y no pueden, obviamente, arrogarse el papel de alguien que tenga este sombrero de acá. El número 4, que es son familiares que no trabajan en la empresa y que no son propietarios, ¿verdad? Típicamente en estos, por ejemplo, están precisamente los parientes políticos, ¿verdad? Son miembros de la familia, ciertamente, están casados, tienen, van a las reuniones de los domingos, van a los paseos, etcétera, etcétera, pero no trabajan en la empresa y no son propietarios tampoco. En el 5 tenemos propietarios que trabajan, perdón, en el 5 tenemos socios que son propietarios, pero que no son familiares. Y en algunos casos trabajan en la empresa, típicamente el socio del socio principal, ¿verdad? Del fundador. Y así sucesivamente nos encontramos con gente en cada uno de estos cuadritos, ¿verdad? En cada uno de estos intersecciones, con diferentes roles. Entonces, lo importantísimo acá es, y uno de los ejercicios que ustedes pueden hacer en la próxima reunión familiar, es ponerse a ver dónde cae cada uno de los miembros en este grupo de círculos. ¿Dónde estaría cada uno de los miembros familiares en estos 3 círculos? Y por lo tanto, ¿en qué tipo de decisiones es que es que ese miembro de la familia podría estar participando? Y aquí tenemos una serie de órganos de gobierno. ¿Cuáles son esos órganos de gobierno típicos que uno querría tener? Bueno, la dirección general, ¿verdad? Evidentemente, que es la gerencia general de la empresa, muchas veces ocupada por el fundador, muchas veces ocupada por un externo. Y de aquí para acá es lo que llamamos la empresa a lo interno, ¿verdad? Esta es donde las reglas que rigen no son las reglas de la familia, sino las reglas de la empresa. Y deben haber reglas de la empresa aparte de las reglas de la familia, que son tomadas por esta dirección general y más arriba por un consejo de administración, es decir, por una junta directiva. Y esta junta directiva típicamente debería de componerse de miembros internos de la familia y ojalá de miembros externos, ¿verdad? Ojalá haya un equilibrio entre las 2 cosas para que entonces los intereses de la compañía como un todo estén bien representados.
Si este director general es un director general externo, este director general debería de ser miembro también del Consejo de Administración, de forma tal que aquí tengamos entonces gente interna de la compañía, tengamos miembros de la familia y tengamos directores externos. Nótese que cuando estamos hablando de la gente que se siente en el Consejo de Administración, si aquí tenemos, por ejemplo, a un minoritario, un socio minoritario, por ejemplo, qué sé yo, tenés dos hermanos y uno de los hermanos tiene el 70% de las acciones y el otro tiene el 30% de las acciones. Ese segundo hermano que tiene el 30% de las acciones no se sienta en este consejo de administración a representar el 30% de sus acciones. Se sienta a representar el 100% de las acciones de la empresa y tiene que comportarse como tal. ¿Dónde sería que esa persona sí se sienta a representar el 30%? Bueno, acá, en la asamblea de accionistas. En la asamblea de accionistas, sí, cada socio representa su participación accionaria. Pero la asamblea de accionistas típicamente no es suficiente, porque la asamblea de accionistas todavía, a pesar de que está entre digamos, en el entremedio entre la familia y la empresa, todavía no es un órgano familiar y todavía necesitamos órganos familiares. Y ahí es donde entran efectivamente dos grupos de gente muy importantes. Una es el consejo familiar y otra es la asamblea familiar. Y la asamblea familiar, para empezar por ahí, está compuesta por todos los que pues, el consejo familiar eventualmente decida. Puede estar compuesta por los primos, puede estar compuesta por, como ya les dije, los parientes políticos o podrían no estarlo, pero lo que sí es cierto es que es el grupo más grande de la familia, es ese que se va a Hawái en esas reuniones que les decía. Mientras que el consejo familiar es un consejo que representa a la familia. Y vean ustedes qué gran diferencia. En la asamblea de accionistas, por ejemplo, cada miembro de la familia vale por las acciones que tiene. En el consejo familiar, sin embargo, cada miembro de la familia vale porque es miembro de la familia. Entonces, en el consejo familiar tiene la misma autoridad quien tiene el 10% de las acciones que quien tiene el 30% de las acciones. Nada más que ese consejo familiar no va a tomar decisiones sobre la empresa. Ese consejo familiar va a tomar decisiones sobre la familia. Entonces, por ejemplo, en ese consejo familiar vamos a decidir cómo podemos hacer para que la política de dividendos de la familia le funcione a todos los miembros de la familia. O vamos a poder determinar cómo hacemos para que todos los eventos de participación de los miembros de la familia sean de acorde con lo que la familia desea. Esas cosas se discuten aquí. No se discuten ni en la asamblea de accionistas, ni en el consejo de administración, ni en la dirección general. Y aquí el mensaje más importante que les dejo es, hay un foro para discutir cada cosa. Por lo tanto, no puede ser que tengamos un miembro de la familia que de repente vaya aquí donde este señor, que resulta que es, no sé, el que administra una tienda, y le diga, no, es que yo necesito que me dé un descuento en el producto porque yo soy miembro de la familia tal y tal. No, no, no. Vean, estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas de distancia para poder tomar una decisión de esas. Váyase para allá arriba, fíjese a ver en el consejo familiar, haga una propuesta de que los miembros de la familia van a tener un descuento de tanto en las tiendas, tú. Si eso efectivamente pasa en el consejo familiar, entonces lo llevamos a la asamblea de accionistas. Y la asamblea de accionistas decide que sí es correcto, perfecto, y eso pasa al consejo de administración y el consejo de administración implementa. O puede ser que el consejo de administración les diga, vean señores, estamos en una situación complejísima, ahorita no le podemos dar descuento a nadie. Entonces vamos otra vez para arriba. Con lo cual, estos niveles generan, digamos, una comunicación hacia arriba y hacia abajo, pero que tiene que respetar esa jerarquía de decisiones que tenemos dentro de la empresa familiar. Por eso, si no tenemos nada de este ensamblado, todas esas cosas se vuelven muy poco claras. Y resulta que cuando efectivamente fulanito de tal, el cuñado de no sé quién, llega aquí a pedir el descuento a una tienda, no sabemos qué decirle. Y esta persona que está aquí abajo particularmente no sabe qué decirle.
¿y será que es socio y me va a despedir? Se lo doy, no se lo doy, y resulta que si se lo doy a él, pues se enojó la otra, que no se lo doy a la otra. Entonces, nuevamente, lo más importante aquí es la consistencia y el establecimiento de unas reglas del juego que luego puedan ser seguidas de una forma muy estricta. Con eso, entonces, y de esto podríamos seguir hablando durante 3 horas, por supuesto, pero con eso voy a terminar la exposición para que pasemos más bien a un espacio de preguntas. Gracias Manuel. Sí, por aquí tenemos algunas preguntas, te las voy a ir haciendo, y también pues las personas que están conectadas pueden ir dejando en el chat sus comentarios, preguntas que tengan hacia Manuel. La primera pregunta es, ¿en qué momento tú recomiendas que se debe hacer un proceso de sucesión, o al menos iniciar ese proceso de sucesión familiar? Sí, mañana vamos a hablar más específicamente del tema del proceso de sucesión, pero la respuesta es lo antes posible. En realidad, el proceso de sucesión empieza desde que mis hijos están en la primaria. Desde que yo tengo una empresa y mis hijos están en la primaria, ahí realmente empieza el proceso de sucesión. Y mañana vamos a hablarlo. El proceso de sucesión no necesariamente culmina con el retiro del fundador. En muchos casos, el proceso de sucesión debe tomar en cuenta el hecho de que el fundador a lo mejor no tiene la voluntad o la presencia de ánimo para eventualmente retirarse. Pero es un proceso que hay que iniciar realmente lo antes posible, de la forma más transparente posible, y que hay que acostumbrar a los hijos y a los miembros de las segundas y terceras generaciones a hablar de él. El proceso de sucesión es muy difícil porque es sinónimo de muerte, ¿verdad? O sea, la forma más típica de que se dé una sucesión es la que ya vimos ahora con doña Isabel, ¿verdad? La sacaron con los pies por delante del castillo, y bueno, ahí ese es, digamos, nuestro parámetro de sucesión. Pero en realidad la sucesión se da en muchos diversos ámbitos. Mañana vamos a hablar un poco más de eso. Ok, perfecto. Aquí nos hacen otra pregunta. Nos dicen, ¿los salarios de un familiar que trabaja en la empresa debe ser en base a lo que se paga en el mercado, o si tú recomiendas alguna forma de poder calcular ese salario, o sea, tomando en cuenta que el familiar también recibe beneficios accionarios? Sí, sin embargo, efectivamente hay que tomar en cuenta, y aquí hay que separar nuevamente el empleado como miembro de la familia y el empleado como en su carácter de empleado normal. Debería de ser un salario 100% competitivo, aparte de que esta persona reciba sus dividendos, por un principio de justicia, porque esta persona realmente está trabajando mucho más que el que solo es socio. Y muy posiblemente ese que es socio y no trabaja en la empresa, pues a lo mejor trabaja en una empresa tercera y sí le pagan el salario correspondiente al mercado. Así que 100% mercado, pero nuevamente este es el tipo de cosas que hay que dejarlas totalmente definidas para que se entienda perfectamente de, vamos a ver, esta persona está recibiendo este salario y le va tan bien, recibe 200, 300 mil dólares al año, porque está haciendo un esfuerzo especial con respecto a la familia. Porque muchas veces, efectivamente, tenés pues al otro hermano que dice, bueno, ¿y por qué yo no? Bueno, chacho, porque vos no estudiaste, porque vos no tenés la formación necesaria, o porque vos sos poeta, y aquí no necesitamos en la empresa poetas, necesitamos gerentes de mercadeo. Y bien que seas poeta, pues, pero no podés pretender estar en esta situación. Entonces, ese tipo de cosas, nuevamente, hay que hablarlas desde muy temprano. Ok, perfecto. ¿Cuáles consideras tú que son los errores comunes a los que deberíamos de estarnos anticipando dentro de una empresa familiar? Mira, hay muchas cosas. Lo primero es la falta de preparación. Lo primero es que el fundador es típicamente esta presencia heroica, digamos, dentro de la empresa, ¿verdad? Es una persona que inició siempre con una historia de héroe, de haber iniciado desde cero, de haber levantado la empresa con sus manos. Y es muy difícil para los miembros familiares soñar con alcanzar lo que ha logrado ese fundador. Típicamente, además, este fundador es pintado en una luz
muy positiva, ¿verdad? Típicamente lo que terminan saliendo a la luz son las cosas positivas y no necesariamente los errores. El fundador tiene que hacer un esfuerzo consciente por tratar de educar a su familia en cómo han sido los procesos en los cuales el fundador ha fallado. Es de las cosas más poderosas. Si vos tenés un fundador que reconozca los fallos que ha tenido, que reconozca las dificultades que ha tenido, que se logre ver vulnerable ante la familia, esto hace una gran ganancia. Ese es uno de los temas. El segundo es no hablar suficiente de este asunto. Típicamente son conversaciones difíciles, las conversaciones relacionadas con los temas de la empresa familiar, y entonces a veces tratamos de rehuirles. No hay que revivirles, hay que tener estas conversaciones. Tercero, en muchos casos esas conversaciones hay que tenerlas ayudadas por terceros. En muchos casos cometemos el error de tratar de tener y arreglar estas cosas entre nosotros mismos, y a veces se hace muy complicado hacerlo de esa forma. El otro error muy importante es pensar que ninguna de las personas de mi familia tiene la capacidad para trabajar en la empresa, o que cualquiera tiene la capacidad para trabajar en la empresa. Entonces tenemos al muchacho que quería ser poeta, pero lo obligamos a trabajar en la empresa porque ser poeta no es una opción. La empresa, recuerden, está en realidad para lograr que cada uno de los miembros de la familia cumplan de la mejor forma sus objetivos personales. Entonces, a que es poeta, habrá que llegar a decirle, te vamos a ayudar para que seas el mejor poeta del mundo. Y al que quiera ser CEO de la empresa, pues le vamos a decir, te vamos a ayudar para que seas el mejor CEO de la empresa. Totalmente. Y yo creo que ahí también, Manuel, se confunde que por ser familiar no significa que ya seas líder, ¿verdad? O sea, las skills de liderazgo son totalmente apartes. Y con eso quiero conectarte a esta última pregunta que tenemos acá, que dice, en base a tu experiencia, ¿recomiendas que los miembros de la familia deberían empezar a trabajar en puestos operativos, analíticos, por ejemplo, o empezar directamente en puestos directivos, o es algo que es irrelevante? No, entre más abajo puedan empezar es mejor. Es sin duda que tener esa experiencia de poder crecer junto con la familia es una excelente experiencia, siempre y cuando las reglas estén claras, ¿verdad? Y por ejemplo, en esto se vuelve importantísimo cómo vamos a evaluar a estas personas. Estas personas típicamente, por ejemplo, no podemos dejar que sea un gerente de la empresa el que las evalúe, porque lo comprometemos al gerente de la empresa, ¿verdad? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, hay que establecer un comité de evaluación específico de la familia, con participación de la administración para evaluar a esta gente. Pero lo ideal es que la gente de la familia empiece a trabajar relativamente temprano, relativamente desde abajo, y se vayan ganando la posibilidad de convertirse efectivamente en gerentes. Y si no dan la talla, pues igualmente también evaluarlos en igualdad de condiciones. En mi concepto, solamente cuando haya igualdad de condiciones, igualdad de habilidades entre un externo y un miembro de la familia, es que el miembro de la familia debería prevalecer. Si no hay, simplemente pues deberíamos de utilizar gente externa. Ahora, en esa igualdad de condiciones es muy importante que sea el miembro de la familia el que realmente tiene la posibilidad de hacerse con un puesto eventualmente de cualquier naturaleza, pero sobre todo ejecutivo. Perfecto, perfecto, Manuel. Podemos seguir hablando y la ventaja que tenemos es que el día de mañana te vamos a tener nuevamente, porque vamos a hablar sobre cómo adelantarnos a esas dificultades de los procesos o planes de sucesión. Me gustaría, antes de despedirnos, que nos pudieras dar tus palabras finales, y si querés dejarnos una tareita mental para venir ya con el mindset correcto el día de mañana, Manuel. Sí, me parece excelente, y me parece una muy buena idea, efectivamente, de dejar un poco la tarea. El pensamiento final que yo les diría es, por favor, no se abrumen con este proceso. Este es un proceso que tiene una forma de hacerlo. No importa si estás en primera generación y tenés hijos que se sientan con vos a desayunar de 8 y 9 años, o si tenés una familia de 40 integrantes. Hay formas a través de los cuales esta cuestión es posible manejarla, y es posible enfrentarla de una forma
digamos, científica, con una cierta, con una cierta objetividad científica, ¿ok? Entonces, lo único que se necesita es ser sistemático en estas cosas. Y nuevamente hay mucha gente en el mercado que efectivamente acompaña en estos procesos a familias como ustedes que tienen el lujo y el privilegio de ser familias que están en negocios y familias que realmente empujan la economía de nuestros países. Entonces, esto es posible. Y la reflexión, la tarea que les tendría es la siguiente. ¿Cómo se imaginan que va a ser su proceso de sucesión personal? Para ustedes que son líderes de sus respectivas empresas, ¿cómo se imaginan que va a ser ese proceso? Piensen, pero piensen muy específicamente. Piensen a qué edad va a ser. Piensen quiénes van a participar en ese proceso. Piensen cuándo va a empezar ese proceso. Si ustedes, qué sé yo, deciden a los 65, yo voy para afuera, o a los 70, o a los que sea, ¿cuándo va a empezar ese proceso? ¿Qué van a hacer después ustedes de que ese proceso concluya? ¿Verdad? Ese tipo de cosas creo que es importante que los pensemos para mañana. Hay 4 categorías, dice un profesor de la Universidad de Yale, de retiros, digamos, de despedidas de ese héroe que es el fundador. Mañana vamos a hablar de esas 4 categorías. No les voy a decir cuáles son todavía, para dejarlos interesados para que nos sigan mañana. Pero será interesante que ustedes piensen en esto y mañana se podrán reconocer en cada una de estas categorías y decir, ah, sí, yo soy categoría 1 o yo soy categoría 2 y ver las implicaciones de cada una de estas cosas, ¿verdad?